¿Cómo están? Bienvenidos al estudio de multiplicar discípulos. Hoy día vamos a estudiar la Gran Comisión, donde Jesús nos mandó a ser discípulos. Pueden ver Mateo 28:19, donde Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bueno, hay mucho que estudiar y ese estudio en el seminario será un poco diferente porque cada semana va a tener que haber leído el primer capítulo del primer libro y va a seguir leyendo capítulo por capítulo y tiene que haber tomado la prueba de ese capítulo antes de ver el video siguiente. Entonces no tiene que haber leído nada ya, pero antes de ver el siguiente video, tiene que haber leído el primer capítulo de la evangelización por Max Stiles. Voy a recordarles de nuevo al fin de ese video. Pero también en el futuro van a hacer evangelismo y discipulado y van a recordar eso y será parte de la tarea, del curso. Y todo está explicado también en el sílabo que tienen para que puedan seguir en el formato paso por paso y terminar con todo el curso. Pero hoy día vamos estudiando el Gran Comisión, la Gran Comisión. Pero antes de estudiar eso necesitamos un poco de la historia, porque quiero mostrarles que unos 17, no, perdón, 700 años antes de que Cristo naciera en el mundo, durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, un profeta llamado Isaías ben Amós habló de un Salvador que vendría al mundo. De este Salvador, el Señor Dios dijo lo que está escrito aquí por el profeta. Isaías 49, versículo 6, que dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restauras a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Vea, el plan de Dios para que todo el mundo lo conociera nunca fue el plan B, nunca. Dios no llevó el Evangelio a los gentiles porque los judíos lo rechazaron, no es la razón. Él llevó el Evangelio a ellos porque es una cosa demasiado ligera que Jesús fuera una luz solo para un grupito. Es mejor que Él esté glorificado en todas las naciones. Eso es lo que dice ese versículo. Él quiere que la luz sea para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Bueno, eso ha sido el plan de Dios desde el principio. Es muy importante para Él llevar su presencia. ¿Por qué? Hay dos razones. Primero, porque Dios merece la gloria de todos, no solo de nosotros, de todo el mundo. Él merece la gloria. Y también eso ayuda a la gente. Necesitamos ver que conocer al Señor es una ayuda para todos. Voy a mostrarles algo. Salmos 16, versículo 2, si tienen la Biblia, puede leer, dice, yo le he dicho al Señor, mi Señor, eres tú, fuera de ti, no poseo bien alguno. Me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Vea esto. Dice claramente la Biblia que si queremos gozo, si queremos dicha eterna, si queremos alegría, ¿dónde está? En la presencia de Dios. Necesitamos estar con Dios. Y tal vez habían conocido a alguien con todo. Son ricos y tienen familia y todo, pero son bien deprimidos. O ha conocido a alguien con nada, pobre, sin familia, pero bien feliz.
Eso nos muestra que las circunstancias de la vida no nos da gozo. Más que todo, el gozo viene del Señor, quien es el fuente. No poseemos nada bueno sin el Señor. Entonces, necesitamos estudiar la historia de eso un poco, porque necesitamos saber cómo es que Jesús quiere llevar su gloria al mundo y cómo había pasado el plan en el pasado. Entonces, vamos a estudiar primeramente en el principio, antes de todo, Adán y Eva fueron los primeros y antes de pecar. Entonces, eso fue el plan de Dios desde el principio. Dios dijo que sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Es porque Dios quiere que su gente esté multiplicado, que su pueblo esté multiplicado. Ve eso en Adán y Eva. Vemos también al fin con Noé. Después de salir del arco, Dios le mandó el mismo. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. El mismo mandato recibió Noé. Mire el Torre de Babel. Es muy interesante. ¿Por qué? En el Torre de Babel, ellos tenían ese mandato de llenar todo el mundo, pero no obedecieron. Ellos dijeron, vamos a quedarnos aquí, en un lugar. Y Dios dijo, no, necesitan estar en cada parte, multiplicándose y llenando la tierra. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo en Génesis 12:3, puede ver en la Biblia si tiene Génesis 12:3, que dice, esa bendición a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso significa que no es solo para Abraham. Abraham va a bendecir todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por su sangre? No, porque yo no tengo nada de sangre de Abraham. Por fe. Y eso todo sale en Romanos. Pero cuando lo renovó, ese pacto que él hizo con Abraham, lo renovó con Isaac en Génesis 26:4. Y dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando se le apareció a Jacob en un sueño de la escalera de Jacob, le dijo, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es de Génesis 28:15. Es decir, cada vez que dice su pacto, su plan por el pacto con Abraham, Isaac, Jacob, es bendecir todas las naciones, llenar el mundo. Va a ver en la dedicación del templo con el rey Salomón, vemos su oración. Dice, ese templo será una casa de oración. ¿Para quién? Todas las naciones. Todas las naciones. Y Jesús, porque no fue así, estaba enojado en los evangelios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos esa verdad. Y sí, está en Apocalipsis, porque Apocalipsis dice en capítulo 7, versículo 9, después de eso miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. ¿Dónde? ¿De dónde vino esa multitud? Dice que está tomada de todas las naciones. Necesitamos darnos cuenta de eso. Que al fin, cada nación tendrá alguien allá, en esa multitud, celebrando, adorando al Señor. Y ¿cómo es que Dios quiere hacer ese trabajo? ¿Cómo es que Él quiere llenar el mundo con su gloria? Es a través de personas, su gente, su gente. No solo los líderes, pero sí los líderes. Pero mire, desde la historia, Adán y Eva, Abraham dice, por ti todas las naciones lo harían. Pero Dios no necesita nuestra ayuda. Entonces va a pensar, ¿por qué somos parte? ¿Por qué hacemos algo? Porque Dios no necesita nada, a la verdad. No necesita nada. Pero
Yo sé que necesitamos ser parte porque es algo que está mandado a nosotros. No solo una vez, pero muchas veces. Puede ver en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, Hechos 1, 8. ¿Y qué está mandado? ¿Qué está mandado en esos versículos? ¿Qué es ese mandato? Se llama la Gran Comisión. Entonces voy a mostrarles el más denso de las comisiones que podemos encontrar en Mateo 28. Y voy a leerlo. Dice, los discípulos, los 11 discípulos, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mira, tenemos unas preguntas aquí. Primero, ¿por qué fueron mandados a Galilea? De mi punto de vista es porque Galilea fue más que 100 kilómetros de Galilea. O la montaña donde iban fue más que 100 kilómetros de viaje para llegar. ¿Y por qué? Ellos quedaron en Jerusalén. Porque Jesús no llegó en Jerusalén. Porque Él quería mostrarlos que no es fácil. Si no lo entendieron de la caminata, entonces seguramente lo obtuvieron de lo que Él dijo. Porque Él dijo algo muy difícil para ellos. Él dijo, sal de aquí, ve a todas las naciones. Muy importante ver eso. Porque cuando los judíos oyeron eso, había una historia antes. Primero, ellos vivían en la tierra prometida. La tierra que fue hecha para ellos. Y ellos fueron hechos para la tierra. Fue su tierra. Y él dice, vaya. Difícil. Sin mencionar que el pueblo judío no interactuaba con los forasteros. Debían permanecer separados para no estar contaminados por las otras naciones. Todo en el pueblo judío decía que se mantuvieran alejados de las naciones. Y Jesús dice el opuesto. Tal vez han visto esa película El Señor de los Anillos y puede pensar en los óbitos que se quedan en la comarca y el mundo exterior no merece la pena visitarlo. Aquellos que se aventuran a salir son menospreciados. Así eran los judíos, pero más extremistas. Pero debemos ver que Dios cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Y no dice, por si acaso, si vayan, haga discípulos. No, dice, vayan. Tal vez han oído esta enseñanza, pero no es lo que dice. Él dice, vaya y haga discípulos. Y fue un poco diferente que la misión de antes, porque en el mundo de los judíos, antes dijeron, vengan a ver. Eso fue su misión, su economía, ver y venir. El templo era la morada de Dios y si la gente quería acercarse a Dios, podían venir al templo. Vengan a ver. Era el mensaje misionero de Israel. Y muchos lo hicieron. Reina de Saba, el único etíope, ellos querían ver la presencia de Dios. Pero Jesús cambió todo eso. Ahora le dice a su pueblo, vayan y digan. Vayan y hagan discípulos. Entonces Él está mandando. Pero mira, ¿qué está mandando? Él está mandando su presencia. Porque Dios ya no está en el templo. Él está en nosotros. Mira lo que dice el mandato. Dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Jesús está con su gente. Hoy, ¿dónde está nuestro templo? ¿Es un edificio de la iglesia? Por supuesto que no. Los discípulos somos el templo de Dios.
no es el edificio. Traemos la presencia de Dios con nosotros. Entonces no necesitamos decir, vengan y vean. Podemos decir, mira, podemos llegar donde ellos. Y así queremos. Este ha sido el grito de guerra de la iglesia durante las generaciones. Iremos, vayamos a predicar y a llevar la presencia de Dios. Y solo para que piensen en eso, si eres pastor, para una iglesia local es sabio decir a la cosecha, parado a las puertas del granero, es sabio decir, entras, cosecha, entras. No, ¿qué entras? Porque la cosecha está afuera, necesitamos ir y cosechar. Y eso es parte de la gran comisión. Evangelismo y el discipulado es que tenemos que irnos. Por eso Jesús dice, vaya. Y tal vez ustedes quieren ver a tus vecinos creer. O quieres ver la ciudad cambiar. Quieres ver la redención. Entonces yo digo, vaya donde ellos. Y intentar llevarlos a conocer a Jesús. Porque es algo básico. Mi entrenador de fútbol en colegio me enseñó, Mateo, si quieres la pelota, necesitas correr hacia la pelota y regresar con eso. No puedes siempre esperar que la pelota llegue. Pero en la iglesia muchas veces esperamos que la pelota llegue. ¿El camino de obedecer a Jesús en esto es fácil? Obviamente que no. Entonces, en nuestro corazón tal vez estamos pensando, Jesús, ¿de dónde sacas el derecho? Pero no diríamos eso con voz alta, solo no obedecemos. Simplemente no lo haríamos. Cuando Jesús nos manda algo que parece difícil, no obedecemos. Porque estamos pensando, ¿nos haces caminar más que 100 kilómetros solo para escuchar ese mandato? Y luego nos dice que dejemos todo atrás y vayamos a lugares que tememos, que nos da temor, que podrían llevarnos a la muerte. Y eso sí llevó a la muerte muchos de los discípulos de Jesús. Y todavía Él nos manda. ¿De verdad, Jesús? ¿De verdad? Sí. Sí, no es que no lo haya dicho antes. Había un discípulo alemán, se llama Dietrich Bonhoeffer, quien al leer la Biblia llegó a la conclusión de que el llamado del discipulado es un llamado a venir y morir. Y eso es lo que Bonhoeffer hizo. Él murió como discípulo. Y Jesús ya nos dijo que cualquiera que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que Jesús dijo. Dijo que los zorros y los pájaros tienen hogares, pero seguir a Jesús significa algo diferente. Les dijo que si persigan al amo, cuánto más perseguirán a sus siervos. Somos los siervos de Él. Les está pidiendo que desarraigan sus vidas, que dejan a sus familias y sus comodidades. Sí, y eso solo es parte. Ni siquiera hemos hablado de la formación de los discípulos, que es la materia de ese curso, que también es difícil. Eso solo habla del ir. Entonces, ¿cómo puede Jesús ordenar esto? ¿Cómo puede? Es muy duro. Nos enseña. Mira, dice, voy a abrirlo al siguiente. En Mateo 28, 18. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa que Él es el jefe. Él tiene derecho a decir eso. ¿Por qué? Jesús acaba de resucitar de entre los muertos. Esto es el base del mandato. Por eso sabemos que Él tiene la autoridad. Si los discípulos necesitaban un curso de actualización, Jesús podría haber dicho algo como esto. Tú, como todas las personas vivas, naciste infectado con un agente de muerte llamado pecado, que arruinaría tu vida viviente. Y lo que es peor,
te llevaría a la eternidad lejos de Dios, lejos de todo lo que es bueno, agradable, verdadero y correcto. En lugar de eso, vivirías en un lugar de tormento eterno llamado el infierno. Pero, pero, Jesús pudo decir, yo vine. No solo viví la vida de perfección sin pecado que ustedes estaban obligados a vivir, pero no lo hicieron. Jesús también puede decir, pero me entregué libremente a ser azotado, golpeado, escupido, burlado, acusado falsamente, clavado en una cruz con clavos que fueron martillados a través del hueso de la carne y los tendones de mis manos y pies y me dieron una lanza en el costado. Pero eso no es la parte peor. La parte más difícil es que Él tomó el infierno sobre esa cruz. No hay explicación para el dolor que Él es capaz de experimentar, la angustia que Él es capaz de sufrir, la soledad que Él es capaz de sentir. Él tomó una eternidad del infierno en esa cruz para que los discípulos no tuvieran que hacerlo, para que yo no tuviera que hacerlo, y ustedes. Él murió en la cruz para hacer vida para los discípulos. Resucitó de nuevo de la muerte y porque la muerte no podía retenerlo, y Él resucitó para que todos los que confían en Él también pueden levantarse a la herencia que Él ganó para ellos con la vida perfecta que Él vivía. Entonces Él puede decir, sí, tengo autoridad para pedirles esto. Yo puedo mandarlo. Y no hice todo esto solo para ti. Él no sufrió en la cruz solo para ti. Es demasiado ligero que solo tú debas creer, que solo tú debas tener esta bendición, que solo tú debas honrar al Señor. No, no todo se trata de ti. Jesús puede decir esto. Él puede decir, yo soy digno de toda su gloria. Me ha sido dada toda autoridad. Haga discípulos de todas las naciones. Si no eres un discípulo de Cristo, Jesús es digno de tu adoración y Él quiere que seas su discípulo. Yo quiero que seas su discípulo. Es importante, pero es también importante recordar que no podemos forzar esto. Si uno es discípulo de Cristo, es porque quiere ser discípulo. Y si uno no quiere serlo, entonces no es un discípulo. Incluso si andas por ahí actuando como tal, diciendo soy discípulo, un discípulo no es discípulo si no quiere ser discípulo. Entonces los niños que odian ir a la iglesia no son discípulos. Están forzados por los padres. Nótese el versículo 17 que dice, muchos adoran, pero no todos creen. Mucha gente pasa tiempo en la iglesia actuando como cristianos, pero no son discípulos. Y eso es la verdad lamentable. Pero vamos a estudiar todo el tiempo del curso, pero también ahorita, cómo es que uno puede hacer discípulos, porque el versículo nos enseña algo, hay un proceso. Primeramente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Eso es lo que Jesús dice. Entonces, hay dos pasos. Podemos ver los dos. Primeramente, uno, bautizar. ¿Y qué es bautizar? Es un rito, es un símbolo de la entrada de la iglesia y significa que la conversión ya había pasado. Entonces no bautizamos los inconversos. Y si no recuerdas, la conversión necesita regresar al curso del Evangelio Simple y Profundo. Hay un libro entero acerca de la conversión para que sepan. Pero bautizarlos no significa que solo los hemos predicado. No es suficiente. No significa que les hemos dejado un tratado. No es suficiente. Significa que las personas habían creído antes de bautizarse.
Lo que muestra, este bautismo muestra externamente que habían cambiado de bando, que habían dejado el mundo y habían entrado en la iglesia de Cristo. Es un otro reino, el reino del mundo, el reino de Dios. Es decir, soy parte de otro reino. Eso es el bautismo. Entonces, por eso es muy difícil con los católicos. Muchos quieren unir con la iglesia, pero no quieren bautizarse porque saben que es un dicho al mundo, que habían cambiado de alianza. Y también lo que aprendemos en ese versículo es que no es suficiente alcanzar a las personas. Necesitamos enseñarlos también a obedecer a Cristo enteramente. Dice, enseñándolos a guardar, no a saber, a guardar todo lo que os he mandado. Eso significa que necesitan no solo saber lo que Jesús dice, pero también obedecer. Y es muy difícil porque muchos ni saben qué obedecer y necesitan estar capacitados. Yo trabajo con pastores y a veces me hacen preguntas raras, como, amigo, si yo como el carne de mi enemigo, yo recibo sus pecados. Y yo digo, no, es que no debes comer carne de los humanos. Es algo básico para unos, pero para otros no es. Un pastor me presentó a su esposa. Yo dije, bueno, es un gusto conocerte. Y después me presentó a su segunda mujer y el tercer. Y seguía. 3 esposas tenía. Y cuando yo le mostré de Timoteo, que dice que un pastor es un hombre de una sola mujer, él no sabía. Entonces, eso es parte de la gran comisión, enseñar lo que Jesús nos enseña en toda la Biblia. Y si usted es un discípulo, necesita obedecer ese mandamiento. No solo el enseñar, no solo evangelizar, pero el bautizar, el discipular. Mira, por ejemplo, si Pablo es un discípulo y él alcanza a alguien y esa persona, él tiene que enseñarlo a obedecer todo lo que Jesús manda, que incluye alcanzar a otros. Entonces ese hombre alcanza otro y él enseña a todos, incluso alcanzar a otros. Y imagínese que alguien te enseñó, alguien está discipulándote. Tal vez ese seminario está enseñándote que parte de su formación espiritual es obedecer todo. Entonces tienes que también hacer discípulos, porque eso es parte de lo que Jesús nos mandó. Y dice el versículo, ¿qué dice? Enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Eso es para todos. ¿Y podemos dejar a los nuevos conversos después de que creen? No, es como dejar a los bebés solos. Y puede decir, pero ¿tienen una Biblia? Está bien. ¿Está bien dejar un bebé en la selva con un poco de leche? No, el mundo es peligroso y necesitamos cuidar los creyentes nuevos. Es irresponsable, una falta de amor y solo parcialmente fiel a la gran comisión si dejamos los nuevos conversos después de que crean. Por eso parte de la tarea de ese curso es evangelizar, pero si alguien cree, tiene que pasar discipulando a esa persona antes de seguir evangelizando aún más. No podemos simplemente ir a predicar a todas las naciones. Necesitamos predicar hasta que crean y luego enseñarlos. Y la forma más rápida de hacer un grupo de personas no alcanzadas es dejar a uno alcanzado sin discipular. Porque sin los líderes, sin los maduros, van a caer. Y lleva mucho tiempo y trabajo, pero es necesario. Tal vez va a hacernos menos rápido, pero será mejor. Y también necesitamos estudiar de quién debemos hacer discípulos, porque hay un target, hay gente que en que debemos enfocar. ¿Y quién es? Es muy claro. En el versículo 19 dice, hagan discípulos de quién? Todas las naciones. Todas las naciones. Es importante ver esto, porque
Las palabras griegas que significan todas las naciones son pantas ta ethne. Y mira, hay una historia de eso, porque en los 60 todas las iglesias se reunieron. Eso fue hace 65 años. Todos se reunieron para celebrar que habían alcanzado todas las naciones, pero estaban pensando en naciones como lo político. Pero dice la palabra que está traducido naciones es etne, que significa más etnia, que es como una raza o tribu, es algo más pequeño. Entonces, en el año 1974, Billy Graham fundó el Consejo para la Evangelización Mundial en Lausana, Suiza. Y un misiólogo llamado Ralph Winter vino y habló sobre la ceguera de las personas. Él dijo, mira, hay gente en esas naciones que nunca han oído la palabra, nunca han oído el Evangelio. Y si vemos, panta es todos, etnia es etnia. Y de aquí podemos ver el impulso para llegar a todas las personas, todos los idiomas, cada lengua, cada tribu. ¿Y qué es? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas lenguas hay? Mira, hay una separación que está hecho por el proyecto de Joshua en inglés, que dice que hay unos 11.500 grupos en ese mundo. Y de los 11.000 hay unos casi 7.000 que no están alcanzados, tienen pocos cristianos. Y de los no alcanzados, hay unos 3.000 con quien nadie está trabajando. ¿Por qué necesitamos alcanzar a esa gente? Porque Jesús nos mandó. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es difícil. A veces no quieren oír. Eso es la verdad. Aunque es realmente una imagen de nosotros, todos nosotros, porque a veces no queremos oír tampoco. Pero Dios muestra su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una imagen aquí que yo puedo imaginar porque había una vez un diluvio. El río se creció y estaba en la calle y todo. Y fue como en la calle fue un río. Y sobre un carro había un gato. Y ese gato iba a estar botado, iba a morir en el agua. Entonces un joven nadaba hacia el carro para sacar a ese gato y llevarlo a donde podía estar seguro. Pero ¿qué hace ese gato todo el tiempo? Rasgando. Eso es lo que los gatos hacen. ¿A quién? Ese joven fue su salvador. Ese joven estaba salvando a ese gato, pero el gato fue enemigo. Dice esto también acerca de nosotros. Ve lo que dice Romanos. Dios muestra su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos como ese gato. Pero no solo nosotros. Hay otros. Entonces, si vamos buscando otros para convertirlos, para predicar el Evangelio, a veces van a rasgarnos. Pero como está escrito, nadie es justo ni aun uno, nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han desviado a una, se han vuelto inútiles, nadie hace el bien, ni siquiera uno. Eso es una verdad bíblica. Pero Dios nos sacó de esto, nos sacó de esto. Y podemos también sacar otros. Romanos 1:16 dice, no me avergüenza del Evangelio, pues el Evangelio es el poder de la salvación. Podemos sacar a esos gatos. Podemos sacar pecadores del infierno. Dios nos dio ese poder del Evangelio. Pero no estamos tan entusiasmados con esto. Y un ateo dijo, si el cristianismo es una décima parte de lo que afirmamos, entonces deberíamos estar 10 veces más entusiasmados con él.
Eso es lo que ese ateo dijo de nosotros. Si realmente creen, debe importar aún más. Y es la verdad. Pero sin embargo no es fácil. Hay fronteras que impidan que la gente oiga. Yo vivía en Zambia, en África, y había una frontera entre Zambia y la República Democrática de Congo. Y la gente aquí hablaba un idioma, la gente aquí la misma idioma, pero nunca hablaron. ¿Por qué? Por la frontera. Lo hizo muy difícil. Pero también el idioma es muy difícil porque la gente no puede oír. Si yo cambié ahorita a hablar con otro idioma, no entendería. Yo trabajaba en Congo buscando un grupo no alcanzado, se llama los Tabwa. Y había un hombre en Cavacanga, cerca de Pueblo, donde trabajábamos, que fue un líder Tabwa que quería el Evangelio. Y yo dije en Puerto, ¿por qué no vamos a predicar por allá? Y me dijeron, ellos hablan otro idioma. Entonces, están allá 30 minutos separados. Caminábamos a su pueblo, a otro idioma, pero hablan otro idioma. ¿Qué hacemos? En ese entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos otro idioma. Eso es lo que podemos hacer. ¿Por qué estoy hablando español? Porque yo tuve que aprenderlo para ayudar a gente que habla español. Obviamente no hablo muy bien, pero es suficiente y ustedes también pueden aprender otros idiomas para alcanzar la gente. Pero ¿qué más? Vemos aquí que la bebida Coca-Cola, yo tomé esa bebida de Coca-Cola en la mitad de la República Democrática de Congo con un hombre que nunca había oído el nombre Jesús, pero estaba tomando Coca-Cola. Coca-Cola comenzó en el año 1896 y ahora 95% de la población mundial puede reconocerlo. Pero el cristianismo empezó hace 2000 años y mucho menos saben de Jesús. Por no hablar, la gente no sabe. Y mira lo que hacemos para obtener ganancias, pero poco para la gloria de Dios y su nombre. No hablando del bienestar de la gente, pero están viviendo sin la luz. Esto no es solo un problema de allá afuera, no es solo de África. Nuestros vecinos no han sido alcanzados. Hay más que 900 grupos no alcanzados en las Américas solas. Hay más que 600 grupos que no han sido contactados. Es que nadie había hablado con ellos acerca de nada, incluso el Evangelio. Ellos ni tienen Coca-Cola allá. Están en las Américas. Están donde la gente habla español, pero ellos no hablan español. Pero están allá y tenemos la oportunidad de comunicar con ellos y llevar el Evangelio porque cada nación merece. Más que esto, Jesús merece la gloria de cada nación. Entonces, ¿cómo hacemos? Es muy fácil. Romanos 10 tiene un paso por nosotros. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien les predique? ¿Y cómo han de predicar si no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Mira, hay un orden de eso y es muy claro. ¿Qué es el orden? Hay los que llaman al Señor, pero antes de invocar el nombre del Señor, tienen que creer, pero antes de creer, tienen que oír, y antes de oír, nosotros tenemos que predicar, y antes de predicar, necesitamos estar mandado. Yo estoy mandándoles, tus iglesias están mandándoles, Jesús está mandándoles. Entonces necesitan hacer lo necesario. Y por eso ese curso van a estudiar cómo hacerlo y van a poder hacerlo.
Entonces, voy a mostrarlos la tarea de esa semana. Primeramente, tiene que leer capítulo 1 del Evangelismo por Max Stiles. Lea capítulo 1 y haga el examen de lectura de ese capítulo y tiene los enlaces en el sílabo para todo esto. Entonces puedes leer y hacer el examen de repente después. Si el leer es difícil para ti, hemos hecho libros de audio. Puede escuchar ese capítulo y después hacer el examen. Esta semana no es necesario, pero después, la semana que viene, vamos a empezar de compartir el Evangelio y hacer discípulos como Jesús nos mandó cada semana por 2 horas. Y van a tener que recordar dónde fueron, con quién hablaba y todo eso. 2 horas cada semana por 14 semanas. Van a compartir el Evangelio hasta que uno cree. Y después de esto va a discipular a esa persona. Entonces, podemos obedecer esto y vamos a ir paso por paso obedeciendo al Señor. Gracias por estudiar la palabra con nosotros y que Dios les bendiga.